Mateo capítulo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir entre el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Aquí Dios nos habla y dice, nos empieza a enseñar que todos los religiosos, los saduceos y todos los feos le pedían señal a Cristo. Decía: muéstranos señal que tú eres el Cristo, muéstranos señal que tú eres el Hijo de Dios. Así que por eso Jesús le decía: ustedes piden señales. Pueden ver las señales de los cielos, dicen va a llover, pueden ver las señales que está sucediendo en el tiempo. Y Jesús dice: y ustedes no pueden distinguir entre lo que hoy día está sucediendo y quién soy yo. Versículo 5 dice: llegándolo sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, si os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces Jesús empieza a enseñar todo esto y le dice: cuídense de los religiosos, cuídense de las personas que hacen daño, cuídense de las personas que son hipócritas, de las personas que son religiosas, que hablan de otro, que dicen ser una cosa en la iglesia, pero en la casa son otra. Cuídense de esa gente, de los religiosos. Tengan mucho cuidado. Y aquí empieza lo más extraordinario que yo te quiero enseñar. Y Jesús toma a sus discípulos y los lleva a un lugar que se llama Cesarea. Versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces Jesús toma a sus discípulos, los lleva a Cesarea de Filipo y le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y los discípulos decían: la gente dice que tú eres el profeta Juan, que tú eres el profeta Elías o alguno de otro de los profetas. Y Jesús le dice a los discípulos, estaban todos reunidos, y Jesús le dice: ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Y Pedro le responde, Pedrito responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces esa fue la revelación más extraordinaria que haya tenido Pedro. Pedro estaba en su mejor momento, en su mejor temporada. Pedro le dio al clavo. De todos los discípulos, Pedro respondió bien. Y Jesús, yo creo que se sorprendió tanto. Dijo: wow, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te reveló quién soy yo. Entonces Pedro, imagínese Pedro delante de todos los discípulos. Y entonces imagínese Pedro en ese momento. La mejor respuesta, Pedro le dio al clavo. La respuesta extraordinaria. Y Jesús le dice: no te lo reveló nadie, sino que mi Padre que está en los cielos. O sea, directamente Dios te reveló quién soy yo. Y Jesús le dice: mira, es más, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Le dice a Pedro. Por eso los católicos dicen que Pedro, cuando usted llegue al cielo, Pedro va a aparecer con el manojo de llaves y te va a hacer pasar. Eso no es así. Eso no se lo quiso decir Jesús a Pedro. En ese tiempo en Cesarea de Filipo habían unas montañas, unas rocas donde habían nichos de dioses. Y la gente iba a presentar sus sacrificios, mataban bebés, sacrificaban bebés, seres humanos. Así que eso se había convertido en tiempo antiguo como un lugar de sacrificio humano, sacrificio de animales y de pactos satánicos terribles. Y en cada uno de los nichos habían dioses, habían demonios, que la gente iba y se postraba donde esos demonios y hacía sus peticiones. Y entonces debajo de esa montaña salían unas aguas, y por eso la gente decía que eso
era algo extraordinario, algo milagroso. Es como hoy día la Virgen de los Vázquez. Usted va a la Virgen de los Vázquez, algunas personas se van de rodillas, se hacen tirar las rodillas, las manos y pagan sus mandas. En ese tiempo, ahora en el tiempo de Jesús, la gente hacía exactamente lo mismo, presentando su sacrificio a demonios. Entonces Jesús le dice a Pedro, le dice, mira, sobre esta roca, y Jesús apunta a la roca donde estaban los demonios. Sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer en contra de ella. Lo que Jesús le quiso decir, mira, sobre cualquier religiosidad, sobre cualquier demonio, sobre cualquier obra del diablo, usted que en la iglesia, usted va a poder vencer todas las obras del diablo. Eso es lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Escúchame. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Jesús nos dice a nosotros, aunque usted esté viviendo donde esté viviendo, aunque usted esté pasando lo que esté pasando, aunque la prueba que esté viviendo sea la más fea y la más terrible que usted no quisiese vivir, entonces Jesús hoy día te dice, mira, sobre esa roca, sobre ese problema, sobre esa religiosidad, sobre todas las cosas que se levantan en tu contra, sobre todos los suegros, las suegras, los religiosos y todas las cosas, entonces usted va a vencer entonces sobre todos los problemas que usted se pueda imaginar, porque sobre ti yo voy a edificar mi iglesia. Y como nosotros somos el templo de Dios viviente, somos el templo del Espíritu Santo, entonces Dios puede obrar y hacer cualquier cosa aquí en la tierra con usted y conmigo. Entonces imagínate Pedro en su mejor momento. Jesús le dice, sobre todos esos demonios, eso no va a prevalecer en contra de mi iglesia. Y Pedro sale en el mejor momento de la historia. Y mira lo que comienza más adelante. No sé si yo le pregunto a usted y usted es sincero y usted dice, yo sí he estado en el mejor momento de la historia. ¿Cuántos podrían decir eso? ¿Cuántos han estado en el mejor momento de ser evangélico? Levante la mano que se hace aquí la guagua. Hemos estado en el mejor momento, ¿sí o no? O pasamos por el mejor momento. Donde la hacíamos toda, donde orábamos, donde ayunábamos, donde profetizamos y le damos, ¡ay! ¿Dónde salió este? No sé, yo profeticé nomás y oramos por los enfermos y los enfermos se sanan y damos palabras de ciencia y Dios nos usa y predicamos y entramos a la presencia, levantamos la mano y pareciese que el cielo se abriera automáticamente. Porque todos nosotros, usted y yo, hemos estado siempre o en algún momento en el mejor momento de nuestra vida como evangélicos. Entonces usted tiene que pensar que Pedro estaba en su mejor momento. Era lo máximo. Yo creo que todos los discípulos decían, oye Pedro, ¿de dónde sacaste eso? No sé, yo oro nomás y no sé, y Dios me ha... ¿Ya? Yo me imagino a Pedro diciendo eso. No sé, me le vino la palabra y yo respondí, no sé de dónde. Ni me acuerdo lo que respondí, a lo mejor le dijo Pedro. Así que estaba en su mejor momento. Versículo 21, escúcheme. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús empieza a contar y le dice, mira, es necesario que yo muera, es necesario que yo sea sacrificado, porque yo me imagino a Jesús contándole todas esas cosas a los discípulos. Es necesario ir a tal lugar porque Dios me mandó con un plan específico para salvar a la humanidad. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte. Entonces cuando le toma aparte, le dice, mira Jesús, quiero decirte algo. Tú sabes que yo soy profeta. Yo me imagino a Pedro diciéndole eso. Mira Jesús, ven. Quiero contarte algo, que Dios me está revelando algo. Y Pedro le empieza a decir. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto, no vayas. Ten cuidado, yo sé de lo que te estoy hablando. Recuerda que recién te di una palabra. Yo me imagino a Pedro diciéndole eso. Y Jesús le responde el verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las cosas del hombre. Entonces Pedro estaba en el mejor momento. Pedro le quiere dar otra palabra a Jesús y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Imagínese cómo se tiene que haber sentido Pedro, de haber estado en el mejor momento y de estar pasando por el peor momento. Es como cuando nosotros, y lo que te estaba diciendo recién, hemos estado en el mejor momento y a veces metemos las patas y estamos en el peor momento. Y eso se hace y nos hace sentir mal, ¿sí o no? No sé si usted ha pasado o ha vivido lo que yo te estoy diciendo. Hemos estado en el mejor momento de nuestra vida como cristianos y a lo mejor algunos de los que están acá están pasando el peor momento como evangélicos. Porque en un momento levantaban sus manos y sentían a Dios. Llega un momento que usted levanta sus manos y no siente nada. Antiguamente a lo mejor algunas personas oraban, se arrodillaban, tenían comunión con Dios. Usted no se quería levantar de la oración. Hoy día usted va a orar y se queda dormido de una. Y no tiene que decirle a Dios. Antes tomaba la Biblia, leía 1, 2, 3, 4, 5 horas. Hoy día toma la Biblia
y al rato ya está en Netflix otra vez. Porque ya pasó a lo mejor el mejor momento como cristiano y hoy día está pasando el peor momento como cristiano. Entonces Pedro, imagínate todo esto. Pedro en su mejor momento y hoy día el maestro le dice, quítate de mí, Satanás, delante de los demás. Yo me imagino a los discípulos, bueno, y no erais tan profetas. No, es que no sé qué me pasó, hoy día no habló Dios, habló el diablo a través de mí. Pero no era que Pedro estaba endemoniado, escúcheme bien. Cuando nosotros vivimos a lo mejor peores momentos como lo de Pedro, no significa que usted esté endemoniado. Significa que a veces es necesario pasar por estas cosas porque Dios nos quiere enseñar. Es necesario a veces que nosotros cuando nos inflamos mucho, o pensamos que toda la capacidad que Dios nos ha dado es por nuestra oración, por nuestro ayuno o por la lectura que hemos tenido, ya nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y tiene que venir Dios y ponerle un pie encima y decirle, ¿para dónde vas? Recuerda que la gloria es mía y no es tuya. Entonces Dios, escúchame bien, Dios de una u otra forma nos va a enseñar. Cuando estamos a lo mejor elevándonos mucho y no estamos creyendo el cuento, Dios viene y nos aplasta de una, porque dice, no, recuerda que la gloria es mía. Entonces cuando usted reciba los elogios, cuando usted reciba algo de parte del hombre, entonces usted tiene que decir, sí, está bien, pero la gloria es de Dios. Todo lo que yo hago es porque Él lo permite que yo lo pueda hacer. Entonces todo lo que nosotros logramos hacer, todo lo que nosotros aprendemos es por la gracia, la misericordia, la piedad del Todopoderoso. Entonces yo me imagino que Pedro, Dios tiene que haberle dicho, ya te estoy creyendo el cuento, así que apártate de mí, Satanás, porque es necesario que yo vaya a morir por ti y por todos los tuyos. Y por toda la humanidad y por todos los que hoy día están sentados aquí en la silla. Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que quiera salvar su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces Jesús empieza a enseñar a los discípulos. Le dice, ¿qué saca usted con tener casa, auto, con tener plata, con tener parcela, con tener camiones, autos, carretillas, con ruedas, no sé? ¿Qué saca con tener tantas cosas si su alma se puede perder? Entonces no está mal que tengamos cosas, que Dios nos bendiga, eso está bien. Porque ¿qué papá no va a querer que su hijo viva bien y que tenga bien? Pero cuando nosotros empezamos a amar esas cosas y nos olvidamos de Dios, entonces ahí Dios viene y le dice, ¿qué saca usted con tener tantas cosas, con hacer tesoro aquí en la tierra si su alma se puede perder? Entonces Jesús empieza a enseñar todo esto, porque yo estoy poniendo una base que nos va a llevar a algo poderoso, querido hermano. Entonces Jesús empieza a enseñar y le dice, ¿qué saca usted con tener tantas cosas si usted está siendo infiel? ¿Qué sacamos a veces con tener tanto? Si esas tantas cosas a veces nos hacen olvidarnos de Dios un poquito. Porque ponemos la mira en las cosas materiales muchas veces y nos olvidamos de Dios. Y cuando no teníamos nada, no éramos nada, pasábamos orando, buscando a Dios, congregándonos, estábamos en todo. Pero cuando empezamos a tener un poquitito es como que, pero este domingo no puedo, Señor. El otro sí. Verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces imagínate esto, Pedro en su mejor momento respondiendo, Pedro en su peor momento, Jesús hablando a los discípulos, ¿qué sacan ustedes con tener tantas cosas si su alma se va a perder? ¿Qué sacan ustedes con tener tantas riquezas si su alma se puede perder? Entonces Jesús empieza a tener una charla con ellos y le dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, ¿cuál es la cruz que Jesús le está hablando a los discípulos? La cruz es lo que muchas veces a ti o a mí nos cuesta llevarla o cargarla, que son los problemas que podemos tener. ¿Qué cruz hoy día usted está cargando? ¿Cuál es la cruz que te cuesta llegar y ser fiel a Dios? Problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, problemas económicos, no lo sé. Pero Jesús decía, con tu problema o sin tu problema, usted tiene que cargar su cruz, seguirme y amarme con todo el corazón. Porque ¿qué saca con tener tantas cosas si su alma se puede perder? Entonces Jesús empieza a enseñar todo esto. Después Jesús es traicionado por Judas, se recuerda, es traicionado por Judas. Judas lo entrega, a Jesús lo van a buscar, lo toman preso, los romanos lo encarcelan, lo encadenan de pies, de manos, lo azotan, 39 azotan, una corona de espinas que producía fiebre. Y aparte cuando la corona de espinas estaba en la cabeza, con un palo le pegaban y la espina se enterraba en la cabeza de Jesús. Y esa espina producía fiebre. Aparte que le quitaron toda su ropa, a Jesús lo escupieron su rostro, escupieron a lo mejor su rostro mientras él estaba encadenado, no se podía limpiar su rostro. Y Jesús estaba ahí cargando toda la maldad tuya y mía, la estaba cargando. No fue tan solamente en la cruz, sino que empezó de mucho antes a llevarse tu pecado y mi pecado, tu maldad, mi maldad, tu iniquidad, mi iniquidad. Por eso con los azotes, con todo lo que él empezó a vivir. Y cuando Jesús va y recibe 39 azotes,
Y le ponen una cruz, y esa cruz pesaba 120, 130 kilos aproximadamente. Y cuando empieza a cargar la cruz, antes de cargar la cruz, Pedro otra vez aparece. Y Pedro le dice a Jesús, aunque todos te dejaren, yo siempre estaré ahí. Aunque todos se apartaren de ti, Jesús, yo siempre voy a estar ahí contigo para defenderte y para estar a tu lado fielmente y honestamente contigo. Y Jesús le responde otra vez a Pedro y le dice, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dice, jamás te voy a negar porque yo soy Pedrito el profeta y nunca te voy a negar. Otra vez estaba en su mejor momento Pedro. Es como a veces nosotros hemos dicho, Señor, siempre te voy a servir, nunca me voy a apartar, siempre estaré ahí. Pastor, ¿qué quiere que haga? Pucha, mi hijo, hagamos esto. Y después no lo veo más. Por eso Pedro en su emoción dice, nunca te voy a dejar, nunca me voy a apartar de ti, siempre te voy a defender. Antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y aquí comienza lo que yo te quiero predicar y lo que Dios me dijo que te dijese. Lucas 22, 54. Mira lo que dice la palabra del Señor. Tiene un título que dice, Pedro niega a Jesús. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos concedido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Está siguiendo? Entonces Pedro lo niega, dice, primera vez, no lo conozco. No, hombre, te estoy diciendo que no conozco a ese que le están pegando, no lo conozco. Después aparece otra persona y dice, tú eres como Jesús, hablas como Jesús, caminas como él, tú eres uno de él. No conozco, y Pedro insultó. Dice la Biblia que cuando lo niega por 3ª vez, dice la Biblia que en una oportunidad Pedro da vuelta el rostro y ve a Jesús cara a cara. Lo miró a los ojos. Pero Jesús no le dijo nada. Yo me imagino a Jesús en su mirada llena de amor. Mira, escúchame, en su mirada llena de amor Jesús, mirando a Pedro que lo había negado 3 veces, que lo había insultado, lo había tratado mal. Yo me imagino que Pedro dijo, wow, tenía razón que tú me dijiste que yo te iba a negar. Y Jesús con su rostro lleno de amor dijo, tranquilo, yo sabía que me ibas a fallar. Yo sabía que me ibas a negar. Yo sabía que a lo mejor en el momento estabas en tu mejor momento cuando me dijiste que nunca me ibas a fallar. Y yo me imagino el rostro de Jesús lleno de amor, lleno de compasión, lleno de ternura. Por eso dice la Biblia que Pedro salió llorando amargamente. Porque la mirada de Jesús no fue de condenación, sino que fue una mirada de amor. Porque usted y yo le hemos dicho al Señor miles de veces, Señor, nunca te voy a fallar, nunca te voy a dejar, siempre voy a estar ahí, siempre te voy a servir. Y esas han sido nuestras palabras. Pero llega un momento que algo ocurre en el camino, no sabemos qué pasó, no sabemos por qué, pero en un momento usted y yo nos cansamos. Y dejamos de servirlo, dejamos de caminar, dejamos de tener esa pasión y esa ternura y a lo mejor esa compasión por las almas, por la gente. Y llega un momento que ya no nos importa el dolor de los demás, sino que nos enfocamos en nuestro propio dolor y en nuestro propio problema. Y uno dice, ¿por qué si antes estaba tan apasionado? Pero Jesús sabía que usted iba a pasar por ese momento. Jesús sabía que usted iba a pasar por ese momento que hoy día a lo mejor algunos están viviendo. Que un día dijeron, sí, Señor, hasta la muerte, pero al otro día usted no quiere nada. Y no significa que no ame a Dios. Yo no te estoy diciendo que usted no ame a Dios. Usted es hijo de Dios, usted es comprado, lavado por la sangre del Cordero. Usted no se va a perder, no se va a ir al infierno. Usted es salvo, se va a ir al cielo y va a estar por la eternidad con el Señor. Por eso cuando nosotros vivimos esos momentos de decepción, esos momentos de traición, esos momentos a lo mejor que nadie quisiese vivir.
Vivimos eso, pero no significa que usted y yo no amemos a Dios. Lo amamos con todo el corazón y te lo demuestro a través de la palabra. Cuando Jesús viene y Jesús resucita, se le aparece a los discípulos. Una mujer lo vio, se le aparece a los discípulos. Va a la casa de los discípulos donde estaban reunidos. Traspasa las paredes, se aparece y Jesús dice, pasa a vosotros. Y ellos quedan atónitos de ver al maestro que había resucitado. Y a 8 días después aparece otra vez a los discípulos. Diga conmigo, 8 días después. Aparece a los discípulos otra vez. Y estaba Simón. Estaba este hombre que era incrédulo, Tomás. Y Tomás le habían dicho, mira, Jesús resucitó. Y Tomás dijo, si yo no meto mi mano en su herida, yo no creo. 8 días después aparece otra vez Jesús. Y Jesús aparece y le dice, aquí estoy. Ahora mete tu mano acá. Y este hombre incrédulo mete la mano y dice, wow, eres tú, Jesús. Y Jesús le dice, porque me viste, porque metiste tu mano en tu herida, crees. Más bienaventurado el que no viendo cree, que el que está viendo cree. No sé si me está siguiendo. Entonces Jesús dice, el que no me ve y cree en mí, entonces ese es un bienaventurado. Y después de todo este episodio, Jesús decide ir al mar. Decide ir a buscar al que un día lo negó, que se llamaba Pedro. Lo va a buscar otra vez. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro? Pedro se fue a pescar. Pedro fue a hacer lo que hacía antes. Por eso muchos de nosotros, cuando nos apartamos un poco de Dios, dejamos de servir a Dios, nos ponemos a hacer y enfocarnos en lo que hacíamos antes. Por eso Pedro antes había sido un pescador. Se recuerda que Jesús lo llamó cuando estaba pescando. Entonces Jesús lo va a buscar, va al mar. Y se gana en la orilla y ellos están pescando. Pedro le dice a los discípulos, me voy a pescar. Estoy aburrido, ya no quiero saber nada. Yo no soy evangelista, negué a Jesús, ya no tengo perdón de Dios, estoy mal. Me voy a pescar. Vuelvo a mi vida de antes. Vuelvo a mi trabajo, lo que hacía antes. Necesito llenar el vacío de mi corazón con lo que hacía antes. Y se fue a pescar. Y no pescaban nada. Y de la orilla Jesús le gritó, dijo, tiren la red a la derecha. Y estaba con Juan y decía, mira, parece que es Jesús, dijo Juan. Parece que es el maestro. No creo. Tira la red a la derecha. La tiraron y la red se llenó de peces. Y se dieron cuenta que era Jesús, que el único que podía hacer ese milagro era Jesús. Dice la Biblia que Pedro se puso su ropa. Se vistió porque se había sacado su ropa. Se había desvestido, como muchos de los que están aquí algún día se desvistieron. Se sacaron la ropa de evangélico y volvieron a hacer lo que hacían antes. Por eso cuando él se viste, se tira al agua y va a la orilla y ve a Jesús que está ahí. Y Jesús le dice a Pedro, escúchame bien, Jesús le dice a Pedro. Cuando Pedro llega no le hablaba nada. Estaba atónito, yo me imagino tiritando. Jesús estaba preparando el desayuno. Los discípulos estaban con él. Y Jesús se aparta con Pedro y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Jesús, tú sabes que te amo. Después otra vez le pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le vuelve a preguntar a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece. Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces cuida de la gente. Por eso si hoy día Jesús viene otra vez y te dice, ¿me amas? Pero que te fallé, Señor, te negué. Te negué 3 veces. Te negué 3 veces. Dije que nunca te iba a dejar y te dejé. Pero te amo. Por eso usted y yo fallamos, cometemos errores, le negamos, murmuramos, hacemos cosas que no quisiésemos hacer. Pero aún así Dios viene otra vez y te dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, cometí errores, me dejé llevar, escuché a gente que no tenía que escuchar, escuché voces que no tenía que escuchar, me junté con gente carnal que no tenía que juntarme, escuché a los murmuradores y los criticones que no tenía que estar con ellos, no seguí el consejo del pastor, seguí el consejo de otra persona y terminé en esta condición, te fallé, te negué, renegué en tu contra, alegué porque nada me salía bien, te eché la culpa a ti, Señor, sí, este es mi error. Y el Señor dice, ¿y tú me amas? Sí, Señor, te amo con todo el corazón. Pero cometí un error. ¿Sabes por qué usted y yo cometemos errores? Porque somos humanos. Somos seres humanos que no estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero estamos en esta tierra. Y estamos propensos a cometer errores. Y estamos propensos a cometer errores. Porque a veces compartimos, pasamos tiempo con personas que no tenemos que pasar. Por eso hay un dicho. Mira con quién andas y te voy a decir quién tú eres.
Si te juntas con personas que te hacen mal, entonces tú vas a ser uno de ellos. Si te juntan con personas murmuradoras, ladronas y criticonas, vas a ser uno de los mismos. Pero si te juntas con uno que ora, que ayuna, que busca a Dios, que ama a Dios con todo tu corazón, entonces tú vas a ser uno igual. Por eso a mí me impresiona mucho que Jesús lo fue a buscar. Por eso todos los que estamos aquí, si usted y yo nos quisiésemos apartar, nadie nos va a llamar, nadie nos va a visitar, nadie va a estar ahí, pero en un momento, en tu departamento, en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, la presencia de Dios viene y te dice: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te apartaste? Y Dios te va a decir: ¿y me sigues amando? Sí, Señor, te sigo amando y te extraño. Extraño tu presencia. Extraño estar contigo. Extraño amarte. A mí cuando me llevaron a Frankfurt ese año y medio, hermano, 1 año y medio, sin poder adorar, sin poder compartir con gente que amara a Dios, porque todos criticones, todos murmuradores. Y cuando salgo el primer día y voy a adorar a Dios, yo digo: Señor, te extrañaba tanto. Extrañaba tanto tu presencia, extrañaba tanto cantar, adorar. Por eso donde usted se escape, donde usted se vaya, donde usted se esconda, si nadie te llama, si nadie te va a ver, la presencia de Dios siempre te va a ir a buscar. Porque ya usted ya tiene aquí, tiene marcado el sello del Espíritu Santo de Dios. Y si está marcado el sello del Espíritu Santo, usted hoy día tiene que entender que aunque usted se quiera escapar, arrancar, no lo sé, Dios te va a ir a buscar. Aunque nadie te llame, aunque nadie te vaya a buscar, aunque los pastores no te vayan a buscar, el Espíritu de Dios siempre va a estar presente y siempre te va a llamar. Entonces entienda esto, que donde usted se escape, donde usted vaya, donde usted arranque, Dios te va a ir a buscar, porque Dios tiene planes, propósitos eternos contigo y nunca te va a dejar. Ministerio Restauración Vida Nueva, con sus pastores Jaime y Ana Rojas, con un mensaje de amor y vida desde Santiago, Chile. Un mensaje de bendición. Ministerio Restauración Vida Nueva.